El siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. A partir de esta hora, su magazine Controversia. Periodismo moderno e innovador de permanente servicio a la comunidad. Controversia, espacio donde nuestros televidentes y oyentes definen quién tiene la razón. Controversia, en el espacio ideal de la televisión regional. Sábados 9 a 10:30 de la mañana, con repetición los domingos 7:30 a 9 de la noche. Dirección General Álvaro Córdoba Obando. Amigos televidentes de Controversia, tengan ustedes muy buenos días. Qué placer tan grande volvernos a reencontrar cada 8 días a través de este espacio que se ha granjeado el cariño de una inmensa población de aquí de nuestra región, para compartir ideas y mantenerlos informados mediante un periodismo moderno e innovador de permanente preocupación al servicio de la comunidad. Muchas gracias por su sintonía, por las voces de estímulo ante la difícil tarea de mantenerlos informados o de traer personajes a nuestro espacio que tienen incidencia en el desarrollo y en el crecimiento de todo orden en nuestra vida cotidiana. En primer lugar, queremos continuar con nuestra campaña llamando la atención del señor director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Qué pasa con esa función que se les ha encomendado de proteger los derechos humanos, sobre todo de los niños? Continúa el despropósito por parte de algunas personas que llevan niños en brazos para tratar de sensibilizar la generosidad de las personas. Hemos visto como en altas horas de la noche, niños cargados en brazos y soportando el frío de la noche. Pasto es una ciudad fría, y creemos que se están violando los derechos elementales de los bebés. En esto, el bienestar familiar debe entender que no solamente debe estar sujeto a las órdenes de su jefe político, sino de cumplir una misión para la cual prestó un juramento. Esta es una campaña que vamos a continuar. No tenemos la oportunidad de llegar al Instituto de Bienestar Familiar porque nunca se convoca una rueda de prensa, y este es un concepto generalizado por parte de los colegas de la prensa. Nunca sabemos qué está ocurriendo al interior en cuanto a las labores que se tienen que desarrollar en procura de lograr desarrollar tareas en beneficio de las familias y sobre todo en este caso de los niños. De otra parte, también vale la pena, a raíz del inclemente paro indígena que Nariño ha tenido que sufrir las gravísimas consecuencias en su normal convivencia, y hago referencia a eso sobre todo a un aspecto que nos parece desde todo punto de vista injustificado, ilegal, irracional. Los señores taxistas están cobrando tarifas hasta de 10.000 pesos para transportar a las personas. Las tarifas de los combustibles no han sido alteradas. Lo que pasa es que hay una crisis, que no hay gasolina debido al paro indígena. Pero ustedes, señores taxistas, no tienen el derecho para subir las tarifas a su antojo. Se recomienda a las personas que son víctimas de este abuso tomar las placas del vehículo y del orden del carro y presentar la respectiva denuncia, y ustedes saben perfectamente que en últimas quien tiene que asumir las consecuencias de multas altísimas son los gerentes de las empresas. Así es que no permitamos y colaboremos para que los señores del transporte público individual no abusen, no todos, porque hay gente que entiende, pero sí hay algunos que se están saliendo de los límites. Vamos a una pausa y ya volvemos con ustedes. Este mensaje está dirigido a las personas que padecen de diabetes. Al consumir la insulina natural, le está poniendo fin a esa terrible enfermedad. Serios testimonios demuestran que el 95% de estos pacientes que han consumido la insulina natural se han sanado, y que por tratarse de un producto completamente natural no tiene ninguna contraindicación. Pedidos al celular 314-722-3814. Recuerde, 314-722-3814. Insulina natural. JA Autos, una empresa digna de su entera confianza.
JA Autos pone al servicio del gremio automotriz el más sofisticado sistema de restauración de su vehículo. Un equipo de expertos profesionales de la pintura automotor consolida las mayores exigencias de su clientela al contar con cabina de pintura como elementos y productos de punta. Denos la oportunidad de demostrarle que su automotor quedará como nuevo después de pasar por nuestras manos. JA Autos está ubicado en un lugar amplio y funcional. Calle 22, número 2555. Celulares 315-880-6282 y 301-667-1103. Yair Armando Argotti, técnico especializado en Sofasa Renault Bogotá. Evaluamos los daños de su auto en el lugar del percance sin costo alguno. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Ernesto Narváez, nuestro flamante secretario de Hacienda Departamental. Con él vamos a charlar acerca de temas y tópicos que tienen que ver con el aspecto económico o las finanzas dentro de la actual administración del doctor Camilo Romero. En primer lugar, nuestro agradecimiento, doctor Ernesto Narváez, por estar presente en Controversia. Bienvenido. Muchísimas gracias, Álvaro. Un saludo muy especial a los amables televidentes y gracias por ese saludo, Álvaro. Nada de flamante, simplemente un funcionario público que cumple como tiene que ser con las obligaciones misionales de la Gobernación de Nariño y de la Secretaría de Hacienda especialmente. No, es que por característica nuestro estilo muy personal es tratar de reconocer cuando se viene desarrollando una buena labor, que sin más pergaminos que la capacidad, la preparación, la capacidad ejecutiva, le permite a las personas que tienen la oportunidad de hacerse conocer y desarrollar tareas que muchas veces no se descubren precisamente porque no tienen la oportunidad, porque no hay de por medio la recomendación política. Todo el mundo sabe que el doctor Ernesto Narváez se desempeñaba como jefe de presupuesto desde hace algunos años atrás en la Secretaría de Hacienda, y que fue llamado a desempeñar el cargo de secretario de Hacienda porque precisamente el departamento o la Secretaría de Hacienda necesitaba de una persona que tuviera los conocimientos plenos, y el gobernador no se equivocó cuando lo designó a usted. De ahí este resultado. Por eso estamos aquí tratando de confirmar eso que para nosotros nos parece una buena labor, sin lambonerías de ninguna especie, desde luego. Es por eso que yo inicialmente, doctor Ernesto Narváez, y concretamente, ¿cuál es el balance que usted hace del movimiento financiero, económico del Departamento de Nariño a través de la Secretaría de Hacienda del pasado año? Bueno, y creo que estamos en un buen momento para hacerlo, Álvaro. Estamos terminando el primer trimestre. Generalmente las empresas, las entidades, etcétera, presentan sus balances por ley, además dentro del primer trimestre del año. En el caso de los entes territoriales, nosotros tenemos que hacer la obligación de tener un cierre financiero configurado alrededor del 20 de enero, pero entre febrero, marzo, inclusive abril, tenemos que estar en la Asamblea del Departamento adicionando lo que se llaman los recursos del balance, es decir, los excedentes financieros. Tenemos que estar adicionando las vigencias expiradas, es decir, plática que no hemos podido pagar de convenios anteriores al año 2017 en este caso, o 18 mejor. Y le digo, estamos creo que en un momento muy bueno para hacer balances. Mire, yo resumo el balance de la Secretaría de Hacienda en 3 o 4 temas muy importantes. El primero, el departamento tenía acuerdo de reestructuración de pasivos que tenía incluidas unas obligaciones que son las deudas del acuerdo, de las que hemos hablado en más de una ocasión, que la comunidad las conoce, que en su momento cuando se firma el acuerdo en el año 2002 estaban alrededor de 150.000 millones de pesos, inicialmente un poco más, luego hubo unas condonaciones, pero digamos que terminamos con 152.000 millones de deuda del departamento al año 2002. Esas eran unas deudas que el departamento empezó en el marco del acuerdo de reestructuración de pasivos a pagar desde el año 2002, y era una obligación, digamos,
pagarlas por encima de muchas cosas. Esa es la famosa ley 550. Esa es la famosa ley, ese es el acuerdo de reestructuración derivado o al que pudimos acceder amparados y acogiéndonos a la ley 550 de 1999. Pero en el año, Álvaro, en el año 2010, 9-10, cuando estaba el doctor Navarro, él recurrió a unos créditos nuevos, a un crédito nuevo. O sea, veníamos con las deudas del acuerdo de reestructuración de pasivos, ahí había deudas con el sector bancario que veníamos pagando, como le digo, pero en el gobierno de Antonio Navarro adquirimos un crédito de aproximadamente 27.000 millones de pesos para lo que Navarro llamó en su momento el plan vial del departamento. Y con Raúl Delgado adquirimos un crédito de 4.000 millones de pesos con el Banco de Bogotá para terminar el intercambiador vial. Es decir, aparte del acuerdo que estábamos pagando, teníamos unos créditos nuevos que sumaban un poco más allá de 31.000 millones de pesos. Este preámbulo para contarle nuestro primer logro, digamos, de la vigencia 2018. De esos 31.000 y pico millones de pesos de los créditos nuevos, a corte del 31 de diciembre del año 2017, el departamento quedó con un saldo de 10.600 millones. En el año 2018 tomamos una decisión, Álvaro, y gracias a la solidez y al momento especial de nuestras finanzas, tomamos una decisión de empezar a pagar ese saldo de la deuda, de los créditos nuevos. Estos créditos nuevos tenían un plazo de vencimiento que era el 31 de diciembre del año 2021, escúcheme bien, del año 2021. El año pasado tomamos decisión y empezamos a pagar cerca de 3.000 millones de pesos de pago de deuda por anticipado. Pagamos el 50% de la obligación de una deuda que teníamos con la vivienda y el 100%, cerca de 1.000 millones de pesos que teníamos con el Banco de Occidente. Es decir, el año pasado al Banco de Occidente ya le pagamos el 100% de la deuda, pagamos el 50% de la deuda con el Banco de la Vivienda y nos quedó la deuda con el Banco de Bogotá. Primer logro entonces que yo considero importante en el año 2018, haber empezado a pagar las nuevas deudas, los nuevos créditos con anticipación. Punto 1. Punto 2. El departamento de Nariño venía en segunda categoría desde hace 5 años aproximadamente. Y el año pasado logramos avanzar, pudimos categorizarnos para primera categoría para el año 2019. Le hago una pregunta, doctor. ¿Qué incidencia tenía estar en esa segunda categoría dentro del aspecto económico? Bueno, ahí hay unas incidencias de tipo económico en el sentido de que las transferencias a la asamblea del departamento tienen un comportamiento, las transferencias a la Contraloría tienen otro, y cuando usted cambia de categoría hacia arriba o hacia abajo, estas transferencias cambian. Si usted pasa de segunda categoría a primera, la transferencia a la Contraloría del departamento es menor. Cuando usted está en segunda categoría, la ley le dice transfiérale el 3.2% de los ingresos corrientes libre destinación a la Contraloría departamental. Pero si usted es primera, transfiérale el 2.7%. En los municipios ocurre todo lo contrario. En los municipios ocurre lo contrario. En el departamento la transferencia a la Contraloría departamental es menor cuando el departamento mejora de categoría. Vuelvo y le repito, segunda categoría el 3.2%, primera categoría el 2.7% de transferencia. Y en la asamblea el efecto es contrario. Cuando usted está en segunda categoría, la transferencia se calcula en base a 26 salarios mínimos la remuneración a los diputados. Cuando usted es primera, se hace en base a 26. O sea, en base a 27.
aumenta la transferencia a la Asamblea del Departamento, pero baja la transferencia a la Contraloría. Es un efecto que no es más que aplicar una operación matemática que lo tiene establecido claramente la Ley 617. ¿Cómo se asciende o se desciende a esa categoría? Esa es la pregunta interesante, o sea, ¿por qué pasar de segunda a primera y por qué no tercera o categoría especial? Porque uno empieza en categoría especial, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Ahí hay un indicador, un índice muy importante, Álvaro, que es lo que le permite a usted categorizarse. Hay 3 elementos para categorizarse. Primero, el nivel de población. Para ser primera categoría, usted debe tener hasta 2 millones de habitantes, ¿cierto? Estar entre 700.000 y 2 millones de habitantes. Nariño cumple esa categoría, esa condición, más de 1.600.000 habitantes. Tener unos ingresos corrientes que estén entre 160.000 y 700.000 salarios mínimos legales vigentes. Nariño cumple esa categoría. Y hay otro condicionante, digamos, para lograr la categorización, y es que la relación porcentual entre los ingresos corrientes de libre destinación y los gastos de funcionamiento, lo que algunos llaman la burocracia, no sobrepasen un porcentaje que depende de la categoría del departamento. Me explico. Para un departamento de segunda categoría, ese porcentaje máximo debe ser el 60%. Y para un departamento de primera debe ser el 55%. En Nariño, en el año 2013, ese porcentaje lo sobrepasamos por encima del 60%. Que fue lo que implicó que el departamento de primera bajara a segunda categoría. Y hoy el departamento bajó ese porcentaje que se nos había subido, lo bajamos alrededor del 48%. Es decir, ya cumplimos ahí los 3 indicadores, digamos, que es la población, el nivel de ingresos corrientes de libre destinación, y ya cumplimos con el indicador, logramos bajarlo al 48%. Al bajarlo a 48%, pudimos acceder a la primera categoría porque la ley me dice que ese porcentaje para un departamento, para que un departamento pueda ser primera categoría, debe tener el 55%, nosotros estamos en el 48%. Entonces cumplimos con los 3 requisitos para ser primera categoría. ¿Y qué demuestra, Álvaro, que ese porcentaje se haya bajado al 48%? Que hay un manejo serio, responsable de las finanzas y de la parte administrativa del departamento en cabeza de un gobernador. Porque es que… Doctora, disculpe que le haga una pregunta, doctora, en ese tema. Es decir, según lo que yo le entiendo, ha sido una tarea institucional, es decir, ha sido un proceso, no ha sido… ese trámite que se ha dado tan benéfico para la finanza del departamento fruto de un gobierno, sino que ha sido una tarea institucional de años atrás? Claro que sí, y de un manejo técnico de las finanzas, porque es que este indicador de poderlo bajar del 64%, de poderlo bajar al 48%, no es el resultado del azar, de la improvisación o que se dio sin que uno se dé cuenta, no. Es un trabajo de cuando la Secretaría de Hacienda, la Subsecretaría de Presupuesto presenta los informes a través de las plataformas a los organismos de control como la Contraloría Departamental, la Contraloría General de la Nación, al Ministerio de Hacienda. Uno va construyendo la información y va determinando que sea una información sólida, consolidada, coherente, y ver hasta qué punto usted puede o no puede incurrir en un gasto de funcionamiento. Por eso le digo, Álvaro, una cosa es lo técnico y otra cosa es que aquí podría venir un gobernador y llenar la gobernación de Nariño de burocracia y tirarse, por utilizar un término coloquial, un indicador y llevar al departamento a tercera, cuarta o quinta categoría. Entonces mire cómo es el manejo. Mejorar de categoría es el resultado de manejar eficientemente las finanzas técnicamente, digo yo, y de un manejo administrativo serio y responsable del gobernante de turno.
¿cierto? Que esos gastos de funcionamiento no me desborden más allá de lo que yo pueda hacer legalmente. Es decir, que si yo puedo tener 280 funcionarios en la gobernación de Nariño, pues yo no tenga 500, que era una cosa que antes del 2002 sucedía. En el 2002 el departamento, Álvaro, tenía más de 1.200 empleados de carrera. Después del 2002, con el ajuste, con el acuerdo de reestructuración, pasamos a tener 250 y hoy tenemos 280. O sea, muy juiciosos en el manejo del gasto de funcionamiento. Esto nos ha permitido mejorar la categoría. Ese es un segundo logro bastante importante, robusto para nosotros. Doctor, una pregunta en este intervalo en esta parte de la entrevista. Los rumores periodísticos y especulativos, digo yo, si bien es cierto que usted anota una nómina de 282 funcionarios que son suficientes para manejar el departamento en su funcionamiento, también se dice que existe una nómina paralela. Los 280 funcionarios, Álvaro, no son suficientes. Una cosa es el ajuste que se haya tenido que hacer en el año 2002. Los acuerdos implican ajustes, Álvaro. En el año 2002, cuando esto era un total caos en lo financiero, usted lo recuerda, y hay que repetirlo, 12 mesadas pensionales atrasadas, a los empleados de la gobernación se les debía, los bancos nos tenían demandados, los proveedores, todas las finanzas del departamento mandadas al traste definitivamente. Había una quiebra, Nariño estaba quebrado en el año 2002. Entonces viene el acuerdo del que hablamos y el acuerdo implica ajustes. El acuerdo no es un tema gratuito, no es un camino de rosas, ¿no? Sin espina, no. El acuerdo es un acuerdo y para cuando usted y yo hacemos un acuerdo implica obligaciones de parte y parte. ¿A qué se sometieron los acreedores? A esperarnos en el tiempo, 16 años. A perdonar los intereses, por ejemplo. A mantener las tasas de interés los bancos permanentes, que no se estén incrementando año a año las deudas del acuerdo. Y el departamento, ¿qué tuvo que hacer? Ignorar rentas para cumplir con el acuerdo. Y otra fue la reforma administrativa. Fue bajar esa planta de personal, porque el ministerio consideró que 1.000 eran burocracia y reducirla a 250 funcionarios. Acuérdese, aquí había 120 inspectores de obra que llenaban los pasillos de la gobernación y las vías, bueno, pero de eso no vamos a hablar hoy, pero la gente sabe que es cierto. Esos 250 funcionarios en el año 2002 eran lo que el departamento necesitaba, Álvaro, pero hoy el departamento necesita mucho más de 250. ¿Por qué? Porque la gobernación ha crecido. La misión de la gobernación de Nariño hoy es mucho mayor. Solamente para dar una noción, el departamento hasta el año 2012 manejaba un presupuesto, Álvaro, el presupuesto de recursos propios. Con ese presupuesto teníamos que bandearnos con todo, con la Secretaría de Infraestructura, de Agricultura, con el pago de los pensionados, de los empleados. Era un presupuesto. Y tal vez el manejo de ese presupuesto con 250 empleados, 260, 270, podríamos salir, aunque no era así. Pero luego viene el presupuesto de regalías, luego viene contrato plan, Álvaro, y eso implica que la carga de la gobernación de Nariño se haya triplicado. Y usted ya no puede manejarlo con 250 empleados. ¿En qué proporción numérica se incrementa eso? Pero tampoco, Álvaro, podemos salir a crear una planta de 1.000 empleados cuando usted no tiene o no tenía el soporte financiero para hacerlo. Cuando usted formaliza una planta o crea cargos de carrera, etcétera, usted necesita tener el soporte financiero para mantener esas plantas en el tiempo.
Yo no quiero darle ejemplos aquí, pero todos sabemos que hace unos años se formalizó una planta en el hospital departamental. Hoy el hospital departamental tiene problemas para el mantenimiento de la planta. Cuando usted cuando usted formaliza plantas, cuando usted crea cargos, necesita tener claro el tema presupuestal, que yo garantice eso en el tiempo. Entonces, Álvaro, la gobernación, aún a pesar de tener esa planta en 750, 800 empleados, que es lo que uno pensaría que como mínimo necesita esta gobernación, pues no podía llevar a configurar esa figura. Tiene que apoyarse ¿en qué? En las órdenes de prestación de servicio, que me ayuden a cumplir lo misional. Eso es lo que algunos llaman la nómina paralela. Vamos a una pausa y ya volvemos. Este mensaje está dirigido a las personas que padecen de diabetes. Al consumir la insulina natural, le está poniendo fin a esa terrible enfermedad. Serios testimonios demuestran que el 95% de estos pacientes que han consumido la insulina natural se han sanado y que por tratarse de un producto completamente natural no tiene ninguna contraindicación. Pedidos al celular 314-722-3814. Recuerde, 314-722-3814. Insulina natural. JA Autos, una empresa digna de su entera confianza. JA Autos pone al servicio del gremio automotriz el más sofisticado sistema de restauración de su vehículo. Un equipo de expertos profesionales de la pintura automotor consolida las mayores exigencias de su clientela al contar con cabina de pintura como elementos y productos de punta. Denos la oportunidad de demostrarle que su automotor quedará como nuevo después de pasar por nuestras manos. JA Autos está ubicado en un lugar amplio y funcional, calle 22, número 2555, celulares 315-880-6282 y 301-667-1103. Yair Armando Argotti, técnico especializado en Sofasa Renault Bogotá. Evaluamos los daños de su auto en el lugar del percance sin costo alguno. Hay un tema que pierde un poquito la coherencia de la entrevista, que es una pregunta muy latente de muchas personas, el tema hospitalario, de la crisis que presentan muchísimos centros de atención de salud en el departamento de Nariño. Por ejemplo, el caso del problema del Hospital San Andrés de Tumaco. ¿Cómo se ha bandeado esa difícil situación de ese hospital? Bueno, yo no me le meto en temas que no son de mi competencia, pero sí le hablo, por ejemplo, del apoyo irrestricto que el gobernador le ha brindado al tema del Hospital San Andrés de Tumaco. Sí, porque él se apersonó y se preocupó de eso, ¿no? Y desde luego que ha tenido incidencia en las finanzas de aquí del departamento. Y le hemos hecho aportes para tratar de conjurar en algo mínimo, porque las necesidades del Hospital San Andrés de Tumaco son pues mucho mayores, pero miren, en el año 2017 nosotros le aportamos al hospital a través de un convenio 1.050 millones, y en el año 2018 1.550 millones de pesos. La capacidad nuestra tampoco es mayor para poderle aportar a un hospital, pero la gestión del gobernador ha estado permanentemente ahí, la presencia del doctor Ocampo, que fue una figura reconocida, que es una figura reconocida en el departamento, que fue una gestión para que la superintendencia nombrara al doctor Ocampo como gerente interventor. El departamento ha estado muy pendiente ahí. La situación no es fácil, la situación del Hospital San Andrés de Tumaco no es fácil, pero es un tema al que hay que seguirle metiendo el cuerpo, hay que estar muy atento y en la medida que nosotros podamos aportarle financieramente, pues con la anuencia del señor gobernador obviamente, lo haremos. Doctor Ernesto, hay un hecho muy importantísimo, ¿no? Es decir, hasta el año 2017 el presupuesto general del departamento de Nariño ascendía aproximadamente, si más no estoy, a 600.000 millones de pesos. En el 2018 sube ese presupuesto y en este momento el presupuesto supera el billón de pesos. Es decir, ¿cuáles son los factores que han incidido en ese avance tan importantísimo para el desarrollo y las finanzas de la gobernación? Álvaro, ahorita le contesto eso, pero déjeme terminar de contarle los logros, lo que yo considero los logros del 18. Hablábamos primero de empezar a pagar las deudas con los bancos por anticipado.
hablamos de mejorar la categoría del departamento, y un tercer logro, Álvaro, que no debemos dejarlo pasar desapercibido, es que el departamento, después de 18 años, logra por primera vez el tercer lugar en el desempeño fiscal. El desempeño fiscal es un indicador que viene construyendo el Departamento Nacional de Planeación hace 18 años. Y Nariño nunca había estado ni en el tercero, ni en el cuarto, ni en el quinto. Siempre en el puesto 23, 21. ¿Por qué? Porque veníamos de atravesar una crisis y saliendo de una crisis. En el año 2017 mejoramos al puesto 13, después de ocupar el puesto 23, y en el 2018, Álvaro, nos ubicamos en el tercer lugar de desempeño fiscal. Vuelvo y le repito, un indicador construido no por nosotros ni por la región, por el Departamento Nacional de Planeación, donde evalúa 6 variables financieras, todas muy importantes: la capacidad de ahorro, la inversión social, la capacidad o cómo usted, el respaldo que usted tiene para pagar la deuda pública si la tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un indicador muy importante, y vuelvo y le repito, Álvaro, nos ubicamos en el tercer lugar. Eso hay que verlo como un logro en las finanzas del departamento. Mire que el Valle es el primer lugar, Magdalena el segundo y Nariño tercero. Y solamente para hacer aquí un paréntesis, cuando a la gobernadora del Valle le preguntan que cuáles son los logros más importantes de su departamento, y le estoy hablando del Valle, ella empieza señalando los logros del Valle, el primer lugar de desempeño fiscal. Nosotros tenemos que hablar de nuestro tercer lugar. Ojalá podamos mejorar, ojalá podamos ser un segundo, un primero, ¿cierto? Pero hoy somos un tercer lugar, por encima de departamentos como Antioquia, como Quindío, etcétera, etcétera. Es que precisamente, doctor Ernesto, esos son los hechos que nos motivan a hacer esta entrevista. No es una entrevista así porque así o por llenar un espacio. Precisamente esas cosas que son fruto de una investigación nos causa mucho agrado saber que el departamento de Nariño ha ido en crecimiento, y eso incide en el desarrollo infraestructural, social. No, y mire, Álvaro, y le remato con el cuarto. Después de 17 años, el departamento termina el acuerdo de reestructuración de pasivos. Es un logro. Es como cuando yo pago la hipoteca en mi casa, Álvaro. O sea, la felicidad es total. Después de usted tener una hipoteca de 15 años, pagando todos los meses, haciendo sacrificios, y termina de pagar su hipoteca, mejor dicho, se siente realizado un poco. Lo mismo le pasa, tiene que pasarle al departamento. 17 años en acuerdo, 17 años pagando una deuda que seguramente un porcentaje mínimo benefició a las comunidades. El resto no sabemos qué pasó. Oiga, doctor Ernesto. Pagando una quiebra, Álvaro, perdóneme, pagando una quiebra durante 17 años. Un cuarto logro para nosotros es terminar el acuerdo de reestructuración y terminarlo con un cumplimiento 100%. O sea, de esos 152.000 millones que le hablaba al comienzo, 0 pesos de deuda del acuerdo. Entonces, ahí hay 4 indicadores, Álvaro, que no son discurso, que no son teoría. Usted los puede comprobar. Usted puede ir al banco y preguntar, al Banco de la Vivienda, y preguntar cuánto pagó el departamento el año pasado, 1.900 millones de pesos. Puede ir al Banco de Occidente y preguntarle si el departamento quedó en 0 pesos el deuda el año pasado, y el banco le va a certificar que pagó. No es un discurso. Usted puede entrar a la página del DNP y verificar el indicador de desempeño fiscal de los departamentos. Puede ver que el departamento de Nariño está en el tercer lugar, y puede ver cómo las 6 variables que calificó el DNP pues están muy cercanas al 100% en eficiencia. Y puede ver en la página del Ministerio de Hacienda o de la Contraloría General o del Ministerio de Gobierno la categoría del departamento, o pedir una certificación, le dirán Nariño es primera categoría. Lo de Hacienda, lo de la Hacienda Pública, Álvaro, no es teoría, no es discurso.
Y remáteme el año 2018 con un quinto aspecto, el cierre financiero. Entonces, mire Álvaro, nosotros habíamos presupuestado en el ingreso 176.000 millones de pesos y recaudamos 200.000 millones de pesos. 24.000 millones de pesos más en el ingreso. Entonces, yo creo que de ahí podemos sacar todas las conclusiones, porque usted decía una cosa muy cierta. Cuando usted puede mostrar eso, lo demás va bien. Es decir, usted puede pagarle a sus pensionados 38.000 millones de pesos al año, Álvaro. Y usted hoy hable con cualquier pensionado y escuchará, le dirán, a nosotros nos pagan el 28 o el 29, puntualmente. Usted puede hablar con cualquier empleado público de la gobernación, la nómina está pagada el 30 de cada mes a más tardar. Usted puede hablar con las órdenes de prestación de servicio, con esa nómina paralela que llaman los enemigos políticos. O los que no entienden mucho, ¿cierto? Que son órdenes de prestación de servicios para coadyuvar en la gestión administrativa de la gobernación. Yo quisiera que usted le pregunte a todos si a alguno se le debe porque no tengamos plata para pagar. Que hable con nuestros proveedores y que vaya a los bancos y le van a decir el departamento no nos debe plata. Entonces, esos 5 resultados grandes del 2018 nos permiten y nos dan toda la tranquilidad porque cumplimos con lo misional, que era una cosa que hasta el año 2002, pues, o alrededor del año 2002, el departamento pues definitivamente no podía cumplir. Sí, pues es que hay que recordar un hecho vergonzante para las finanzas del departamento cuando a una serie de pensionados, de personas mayores, hacían colas y protestaban aquí en la gobernación y pasaban meses y meses y no se les pagaba sus pensiones sin saber cómo podían subsistir. Es un hecho de grata recordación en contraste con lo que viene ocurriendo ahora cuando todo marcha al dedillo, como se dice coloquialmente. Desafortunadamente el tiempo es muy corto. ¿Qué viene ahora que viene esta recta final donde la administración virtualmente está entrando ya en el proceso de relevo? ¿Qué viene para el año 19? Doctor, brevemente, cuéntenos. Dejar este departamento sin amenazas financieras, Álvaro. No todo es color de rosa, claro que tenemos problemas, la comunidad lo sabe, ustedes los medios los conocen. Siempre nuestro interés es los problemas, solucionarlos, encontrarles salidas, porque lo que finalmente le interesa a la administración departamental es que la plata vaya a las comunidades. Eso es lo que finalmente nos interesa y a eso tenemos que apuntarle. Para eso estamos tratando de hacer nuestro mayor y mejor esfuerzo para que la plata de regalías, por ejemplo, se ejecute al 100%, ojalá, o en un gran porcentaje. Pero ya en el tema de los recursos propios de Hacienda, ¿qué queremos? ¿En qué estamos empeñados, Álvaro? Primero, en seguir vigilando nuestros ingresos, que mes a mes tengan el comportamiento que deben tener. Esto no es que la plata me ingresa porque sí, no, aquí hay que hacer controles, hay que hacer operativos, etcétera, etcétera. Aquí tenemos que hacerle seguimiento mensual a cada renta para ver si el comportamiento que ha venido teniendo se está cumpliendo y si no, bueno, ver qué pasa para que ese comportamiento se mantenga, para que al final del año podamos tener excedentes financieros. Pero lo que le digo, Álvaro, empeñados en solucionar la mayor cantidad de chicharrones, como decimos coloquialmente. Es decir, ¿qué es lo que quiere este servidor por la directriz del gobernador? Pagar todo lo que podamos pagar. Que el próximo gobernador no encuentre problemas como los que hemos tenido que solucionar nosotros a lo largo de 17 años. El próximo gobernador, Álvaro, va a encontrar a este departamento con 0 pesos de deuda. El saldo de la deuda que nos quedó a 31 de diciembre de 2018, acuérdese que le decía que el año pasado empezamos a pagar. El 9 de enero, Álvaro, terminamos de pagar el 100% de la deuda. Hoy Nariño no le debe a ningún banco. El único o de los pocos departamentos en el país que tiene 0 pesos de deuda. Entonces, este año empezamos por ahí, pagando el saldo de la deuda, 0 pesos de deuda. Liquidamos el acuerdo de reestructuración de pasivos, legalmente ya, el 8 de febrero en presencia del Ministerio de Hacienda y de los acreedores, liquidado, firmado.
ya no hay reversa. Pagamos, Álvaro, un tema bastante preocupante que teníamos aquí, que es un tema de las cuotas partes pensionales. Las cuotas partes pensionales es esa deuda que el departamento, esos pedacitos de deuda que el departamento tiene y que corresponde a cuando una persona se jubila en otro lado. Yo le pongo un ejemplo. Si Álvaro Córdoba mañana se jubila en la gobernación de Antioquia, la gobernación de Antioquia le paga la jubilación, el 100%. La gobernación de Antioquia no le dice, venga Álvaro, yo le pago el tiempo que usted trabajó y el resto vaya, búsquelo por allá. No, usted cumple su tiempo y su edad en la gobernación de Antioquia y ella le paga el 100% de la pensión. Pero si usted trabajó 5 años en la gobernación de Nariño, la gobernación de Antioquia me cobra esos 5 años. Esa es la cuota parte pensional, es la concurrencia que yo tengo en el pago de su pensión. Mire este dato. Nariño no había podido pagar cuotas partes pensionales del año 2006 al 2015. ¿Por qué? Porque precisamente sus ingresos no le daban para eso. Veníamos pagando acuerdo, veníamos en un proceso de crecimiento de los ingresos corrientes y no nos daba, no le daba al departamento. Y si quiere, también súmele un poco de falta de voluntad político de algunos gobernadores. Y a 31 de diciembre del 2015 la deuda por cuotas partes pensionales estaba alrededor de 78 mil millones de pesos. Una bomba de tiempo. ¿Qué hicimos en esta administración? Esto es cosecha de Camilo Romero. ¿Qué hicimos? Conformar un equipo y empezar un proceso de depuración y conciliación con 22 entidades del Estado, que nos cobraban los 78 mil millones. Que además ejercen el cobro coactivo directamente, no necesitan ir a un juzgado, como el Ministerio de Salud, como Fonprecon, como Colpensiones. Ellos no necesitan ir a juzgado, ejercen el cobro coactivo. Hicimos durante 3 años, Álvaro, un proceso de depuración, conciliación, bajamos esa obligación de 78 mil millones a 23 mil millones y pagamos ya 11.700 millones de pesos. Nos quedan faltando, Álvaro, unos 10.000, 11.000 millones de pesos para dejar esa bomba de tiempo en 0 pesos a 31 de diciembre. En eso estamos trabajando. O sea, en que nuestros ingresos se mantengan, crezcan sostenidamente como años anteriores y que deudas como esta, que han sido un dolor de cabeza para la administración, la dejemos en 0, para que, vuelvo y repito, venga un gobernador y encuentre este departamento con una viabilidad. Hoy Nariño es viable financieramente, pero que ese gobernador que empiece el 1 de enero del próximo año lo encuentre totalmente viable y que tenga las manos libres y el presupuesto libre y el crédito libre para actuar. Una labor ejecutiva innegable, a todo señor, todo honor. Ojalá, está muy bien esa observación que es criterio personal, ojalá el próximo gobernador que venga, no venga aplicando una frase directa, a tirarse lo que con tanto esfuerzo se ha logrado hasta ahora. Doctor Ernesto, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista, muy didáctica, muy pedagógica. Así las personas que aprovechan los corrillos para hablar de manera negativa, se formen la idea clara cómo vienen manejándose las finanzas del departamento con una capacidad ejecutiva y con una pulcritud envidiable. Muchas gracias y felicitaciones, doctor Ernesto. Muchas gracias, Álvaro, y un saludo muy especial a los televidentes de su programa. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes. Hacemos un alto en el camino para compartir unos términos de los nuevos entornos de la sociedad económica del siglo XXI. Hoy asistimos a la 4ª revolución industrial de la automatización totalmente independiente de la mano de obra humana, de los sistemas ciberfísicos que combinan maquinaria física y tangible con procesos digitales, capaces de tomar decisiones descentralizadas y de cooperar entre ellos y con los humanos mediante el Internet de las cosas. Las empresas crean redes inteligentes para controlarse a sí mismas en toda su cadena de valor. Las otras revoluciones fueron la de la mecanización, la manufactura y la electrónica e información. Googleización. Google
es omnipresente, omnipotente, omnisciente, que domina el ciberespacio en un terreno salvaje, ingobernable e ingobernado. Google controla la información y la distribuye según su conveniencia. Estructura, clasifica el conocimiento, privilegia el consumo sobre el aprendizaje y la distracción sobre lo inquietante. Fortalece el monopolio mundial y amenaza la libertad y la democracia. Wikinomía es el arte de la producción entre iguales a través de nuevas formas de colaboración y transformación de las maneras de inventar, producir, comercializar y distribuir los bienes y servicios de forma global por redes flexibles de iguales para producir bienes y servicios de una manera tangible y continuada. Ayer las empresas obedecían a criterios jerárquicos de autoridad y subordinación. Hoy se dan nuevos modelos de producción basados en la comunidad, la colaboración y la autoorganización, y no en la jerarquía y el control vertical. Hoy hay nuevos diálogos en la blogosfera de los blogs, wikis, chats y el personal de broadcasting. El wiki es un nuevo lugar del trabajo. Los consumidores se transforman en prosumidores, es decir, participan en el modelado de bienes y servicios en lugar de limitarse a comprar el producto final. Wikinomía es producción entre iguales, es ideágora, o sea, el mercado de ideas, innovaciones y cerebros con capacidad excepcional. Glocalización es la conjugación dialéctica de lo global con lo local, para pensar globalmente y actuar localmente. Ahí están los retos para la nueva sociedad de los nariñenses. Este mensaje está dirigido a las personas que padecen de diabetes. Al consumir la insulina natural, le está poniendo fin a esa terrible enfermedad. Serios testimonios demuestran que el 95% de estos pacientes que han consumido la insulina natural se han sanado y que por tratarse de un producto completamente natural no tiene ninguna contraindicación. Pedidos al celular 314-722-3814. Recuerde, 314-722-3814. Insulina natural. JA Autos, una empresa digna de su entera confianza. JA Autos pone al servicio del gremio automotriz el más sofisticado sistema de restauración de su vehículo. Un equipo de expertos profesionales de la pintura automotor consolida las mayores exigencias de su clientela al contar con cabina de pintura como elementos y productos de punta. Denos la oportunidad de demostrarle que su automotor quedará como nuevo después de pasar por nuestras manos. JA Autos está ubicado en un lugar amplio y funcional. Calle 22, número 2555. Celulares 315-880-6282 y 301-667-1103. Yair Armando Argotti, técnico especializado en Sofasa Renault Bogotá. Evaluamos los daños de su auto en el lugar del percance sin costo alguno. Amigos televidentes, una vez más, buenos días. Siempre con las buenas noticias. Un programa muy variado, de permanente preocupación y servicio a la comunidad. Hoy hemos invitado al doctor Jorge Arcos Vallejo, excontralor del departamento en el departamento del Putumayo. Él hacía muchos años, o algunos años, no sé cómo lo mire mi doctor Jorge, el problema de la diabetes. Él venía sufriendo de manera grave y cada día se acentuaba más las graves crisis que ocasiona esta grave enfermedad, de la cual aproximadamente, según los cálculos médicos y estadísticos, un 65% de la comunidad internacional la sufre. No estamos exagerando cuando decimos que en Nariño surgió el remedio para este terrible mal. Ya hemos hecho muchos programas, hemos hablado mucho del tema, hemos traído algunos testimonios, pero el testimonio que nos trae nuestro invitado es algo que sorprende.
De manera que yo los invito a que escuchemos y, como lo digo, un servicio a ustedes, amables televidentes, ustedes que tienen familiares que están sufriendo y padeciendo los rigores de la diabetes y otras enfermedades, nos va a contar cómo logra recuperar su salud a través del consumo de este té, de la insulina natural. Muchas gracias, doctor Jorge, por haber aceptado la invitación a Controversia. Bienvenido. Muchas gracias, amigo periodista, y muchas gracias por invitarme a este prestigioso programa. Un saludo muy especial a todos los televidentes y escuchas que en este momento están mirando el programa. Sí, efectivamente, como usted lo acaba de mencionar, vengo padeciendo de diabetes tipo 2 desde hace 14 años. Por herencia, más que todo porque mis familiares, mi madre falleció y unas 2 hermanas fallecieron de esta terrible enfermedad. Pero yo he tratado de no amilanarme ante esto, siempre muy juicioso, tratando de hacer los tratamientos que el médico especialista le manda, pero difícilmente esta enfermedad se puede controlar porque tiene sus altibajos. Un día está bien y al otro día se trepa y entonces no hay nivelación exacta ni con la misma droga química que le formulan los médicos especialistas. Yo empecé tomando pastillas de los 2 especialistas, el doctor Edgar Arcos Palma aquí en Pasto y la doctora Dolly Pantoja, pero al comienzo le hacen bien y al tercer mes ya empieza nuevamente a desnivelarse. Luego ya le mandan lo que es la insulina y ahí uno ya le van advirtiendo que con el tiempo los órganos ya no van a empezar a funcionar y luego vendría la diálisis y por último las amputaciones de órganos y el fallecimiento de la persona. Que eso es muy terrible, que entonces para uno estar pensando que por todas esas etapas tendría que pasar. Yo desesperado por eso, mirando en el internet, en las noticias, todo, me he hecho hacer 2 trasplantes de células madre. Ya desesperado dije, no, esto ya toca ya resignarse porque de todas maneras no hay la cura, como dicen los mismos médicos. Pero no se han de imaginar que un día yo miré la noticia de que la insulina natural era buena, busqué desesperadamente, la conseguí y empecé a tomar. Hace 4 meses la estoy tomando y he ido bajando mis niveles mis dosis de insulina hasta que hace 5, 6, 7 días ya dejé de ponerme y mis niveles están entre 100 y 130, que para los diabetólogos y endocrinólogos esos números son los normales para tener una diabetes controlada. Entonces, lo que yo digo es que esta plantica de la insulina natural, que ustedes la pueden apreciar, es la que me ha vuelto a dar vida a mí y me ha mejorado la visión, me ha mejorado el sistema nervioso, me ha dado más agilidad, me ha dado más ánimo, estoy más ágil en todo y entonces yo por eso le agradezco al descubridor de esto, al doctor Alexander Villota, quien ya lo he conocido y he charlado mucho con él acerca de las bondades que tiene esta planta. Yo invito a toda la ciudadanía que se encuentran padeciendo esta terrible enfermedad que no busquen otros sitios para curarse esta enfermedad. La cura está aquí en Nariño y es bastante económica para que ustedes la puedan adquirir. Insulina natural producida por Alexander Villota de Samaniego, que es la planta que ha dado la vida a mucha gente. Ya hay bastantes testimonios, no solo en Colombia, sino en el exterior. En todo el mundo ya se está recorriendo esta planta y que va a ser la panacea para que todos puedan conocer. Y yo creo que, y no lo digo si lo digo de orgullo, que aquí puede estar un nuevo premio Nobel de la medicina, porque descubrir la cura de la diabetes, que tantos estudios que la han hecho en todo el mundo, y aquí ya se están viendo varios testimonios. Hay que aclarar, amables televidentes, que el doctor Jorge Arcos aquí tiene la documentación mediante las cuales se está probando de que efectivamente venía sufriendo del terrible mal. Nosotros le hemos pedido el favor de que nos deje fotocopia de estos documentos con el propósito de que las personas que deseen conocer de fondo esta confirmación de cura de la diabetes, de la cual ha sido objeto el doctor Jorge Arcos Vallejo, sepan que es una realidad. Debo aclarar además, y con mucha modestia, de que este tipo de publicidad la miró a través de Facebook, el programa Controversia, que nos honramos en dirigir.
él miró la pauta o la cuña que se pasa aquí, o no es una cuña, es una entrevista que estamos haciendo de manera constante con el fabricante o productor de este producto, valga la redundancia, y se publicita a través de Controversia, a través del Club de la Prensa de Ecos de Pasto, que se transmite todos los días de 2 a 3 de la tarde. Y para nosotros es motivo de gran satisfacción. Las personas que deseen mayor información al respecto me pueden llamar al 314-722-3814. También pueden llamar al teléfono del doctor Jorge Arcos. ¿Cuál es su teléfono, doctor Jorge? Sí, yo voy a dejar mi correo electrónico y mi número celular para que toda la gente que desee preguntarme cómo fue que se hizo, porque esto lo que sí debo decirle a todos los televidentes que me están mirando en este momento es que debe ser constante. La constancia vence lo que la tristeza no le alcanza a uno. Desde el momento que usted comience a tomar las 3 dosis diarias, debe seguir continuamente, no se debe parar bajo ningún punto de vista. Hay veces las personas que viajan, no importa, lo pueden llevar en botella de vidrio y pueden estar tomando las dosis que sea y no hay ningún problema. Lo importante es no parar. Mi número celular es 313-767-1212 para los que me quieran preguntar cómo se hizo. 313-767-1212. Y mi correo electrónico es jorgearcosvallejo@hotmail.com. Para las personas que quieran consultar cualquier cosa, estoy con gusto y contento a ayudarles a que se curen de esta terrible enfermedad. Muy bien, le agradecemos, doctor Jorge, ese testimonio que nos parece muy importante, y que ustedes, personas que están sufriendo graves dolencias, además que esta es una planta milagrosa que previene muchas enfermedades. La próstata, también me decía algún amigo que la tomó y que la curó y que le sanó la próstata. Cuando fue al médico dijo no, que estaba muy bien, que estaba completamente desinflamada. Otro joven latonero de aquí cerca de estos estudios de grabación me decía que tomó yo le regalé un sobrecito, venía con problemas del ácido úrico, y en una semana se curó completamente tomando esta droga del ácido úrico. Un agente del CTI que venía sufriendo de cálculos renales le expulsó los cálculos renales. De manera que esta y otras enfermedades se curan. Además, para las damas es un potente adelgazante y es un total desintoxicante de su organismo. De manera que aprovechemos las personas, la fe mueve montañas. No descartemos, por el hecho de comprar un producto de esto que vale 14 o 15 mil pesos, descartemos la posibilidad de curarnos de enfermedades que muchas veces nos pueden llevar a la muerte y de antemano sufriendo graves dolencias. Después de la pausa ya volvemos con ustedes.